Muy buenos días. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Gracias al Colegio de Abogados por habernos invitado. Muchas gracias a la expositora internacional que con su exposición nos da a conocer cómo luchan ellos contra la corrupción. Al igual que ustedes, nosotros también en Costa Rica hemos emprendido esa batalla y actualmente estamos buscando aliados para poder estar luchando en contra de este flagelo. El día de hoy yo les quiero decir que el procurador de la ética pública, don Armando, no pudo venir hoy, está en Perú, también con una cita, combatiendo la corrupción, está hablando sobre lo que hacemos en nuestro país, pero les voy a hablar un poquitito de lo que es la Procuraduría de la Ética, que es la Oficina Anticorrupción del Estado costarricense. A partir de los años 90, mundialmente empieza a darse una lucha en contra de la corrupción y Costa Rica no es la excepción. A través de la creación y fortalecimiento de órganos de control especializados entre la lucha contra la corrupción, se fortalecen órganos al interno de nuestro país, pero además se modifica el ordenamiento jurídico para el combate contra la corrupción. A partir del 1997 se suscribe, aprueba y ratifica la Convención Interamericana contra la Corrupción y 10 años después suscribimos también y ratificamos la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Como les decía, se crean y fortalecen los órganos de control y es así como se crea la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios. En el año 2002, Fiscalía que en el año 2010 es la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Entonces vemos cómo fortalecemos la Fiscalía General, pero también se crea la Procuraduría de la Ética Pública como Oficina Anticorrupción del Estado costarricense en el 2002 y además en los tribunales de justicia se establece la jurisdicción penal de Hacienda de la Función Pública en el año 2003. Tenemos todo el equipo armado para la lucha contra la corrupción. Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, no solo se dieron fortalecimiento de los órganos de control, sino también se tenía que modificar la normativa interna de nuestro país, adaptándola especialmente a las disposiciones internacionales y a los pedidos que hacía la Convención Interamericana contra la Corrupción. El Código Penal, si bien es cierto, establecía delitos contra los deberes de la función pública, se modifican algunos de esos delitos y se crea la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública en el año 2004. Esta nueva ley va a establecer una serie de delitos que antes no existían en nuestro Código Penal, como la falsedad de las declaraciones juradas de bienes, propiedad de altos funcionarios públicos, la falsedad en recepción de bienes y servicios contratados, el sobreprecio irregular, los pagos irregulares de contratos administrativos, el tráfico de influencias, la legislación administración en provecho propio, prohibiciones posteriores al servicio del cargo, además la apropiación de bienes obsequiados al Estado, la receptación y la legalización o encubrimiento de bienes y soborno transnacional. Es así como no solo a través de esta ley se establecen un montón de nuevos delitos, sino que también, además de las penas, se establece accesoriamente la inhabilitación hasta por 10 años para los funcionarios públicos. Entonces, eso es novedoso porque antes de la ley contra la corrupción, si bien es cierto, había inhabilitación, pero aquí se va a dar inhabilitación hasta por 10 años para los funcionarios públicos que cometen delitos de actos de corrupción. ¿Qué pasó con esta ley contra la corrupción? Bueno, se viene a determinar una nueva normativa aplicable a todo funcionario público. Ya las normas que regían la ética y probidad en el ejercicio de la función pública estaban dispersas en el ordenamiento jurídico, pero a través de esta ley va a ser obligatorio para todo funcionario público.
La ley tiene como fin prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública. Vemos que esta ley no solo hace una determinación de nuevas figuras penales, sino también disposiciones internas para todo lo que es el procedimiento administrativo y todo lo que se relaciona con los funcionarios públicos. Esta ley, bueno, no solo establece sanciones, sino también un régimen preventivo de prohibiciones para el ejercicio liberal de la profesión, además prohibiciones para percibir compensaciones salariales. El funcionario público solo puede recibir el salario y además del salario dietas, es lo único que se le permite. Simultáneamente no puede establecer o puede tener varios cargos públicos. Hay incompatibilidades también para el ejercicio del cargo y mecanismos de control, como lo son las declaraciones juradas obligatorias para ciertos funcionarios públicos desde que ingresan a la función pública, están dentro de la función pública y cuando salen de la función pública. Vienen entonces estas normas a vincular a los servidores del Estado. Muy importante esta ley es que el concepto de servidor público se amplía. Y es algo interesante porque en algunos países servidores públicos solo son los que están en el régimen del país, ¿verdad? Los que son funcionarios de carrera. Servidor público en nuestro país no solo va a ser la persona que trabaja en el gobierno central, sino también las personas de los entes descentralizados y los órganos y entes de la administración pública estatal y no estatal. A nombre y por cuenta de este y como parte de su organización, entonces los términos funcionario público, servidor público y empleado público van a ser equivalentes. Esta ley posibilita su aplicación no solo a las personas, como les decía, que trabajan en el gobierno central y descentralizado, sino también a los funcionarios de hecho y a los particulares que administran, custodian o poseen fondos públicos. Es decir, a un notario público que recibe fondos de una institución pública se le podría aplicar la ley contra la corrupción. El término de servidor público entonces se aplica. El deber de probidad se viene a incorporar a través de esta ley contra la corrupción y es un deber aplicable a todo funcionario público. Como decía el compañero en la mañana, casi queremos santos en las instituciones públicas, ¿verdad? Personas que sean extremadamente probas. Pero antes era muy fácil ser funcionario público. Ahora ser funcionario público es muy difícil porque sabemos qué son las normas que nos rigen, antes no las sabíamos. Ahora está muy bien determinado cuáles son las normativas que nos rigen y ante esa situación el ser funcionario público es una obligación. Y si aceptamos ser funcionario público, tenemos que cumplir con todas las disposiciones que regulan la ley contra la probidad. Este deber de probidad es el que va a ser el fundamento tanto para los procedimientos administrativos disciplinarios contra los funcionarios públicos como para determinar en un delito el bien jurídico tutelado de ese delito, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Este deber dice que el funcionario público está obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. El interés personal queda de lado y el interés público es el que rige la función del funcionario público. Debemos mostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que nos confiere la ley y además asegurarnos que las decisiones que tomamos se ajustan a la imparcialidad, a los objetivos propios de la institución y debemos administrar los recursos públicos con apego al principio de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y rindiendo cuentas satisfactoriamente. ¿Qué pasa si violentamos el deber de probidad? Aunque tengamos un día o 15 días, un año, 3 años o 30 años de trabajar para el sector público, podemos ser despedidos sin responsabilidad patronal. Es decir, una vez que se haga el procedimiento administrativo disciplinario, se comprueba que violentamos el deber de probidad, podemos ser despedidos sin responsabilidad patronal. Pero
no les decía, independientemente de las responsabilidades civiles y penales que tengamos, ¿verdad? Porque administrativamente podemos ser despedidos, pero civilmente también tenemos responsabilidad y penalmente también. Nosotros en la Procuraduría de la Ética Pública, por lo general, las denuncias que recibimos, muchas de ellas no solo son denuncias administrativas, sino son la base para una denuncia penal. La creación de la Procuraduría de la Ética Pública. Se establece un proyecto de ley donde un expresidente que después fue juzgado por esa misma ley, ¿verdad?, que posteriormente se creó, determina que se tenía que establecer una oficina dentro del Estado costarricense que luchara contra la corrupción. ¿Qué es lo que pasó? Posteriormente, en el 2012, mediante Ley 8242, se crea la Procuraduría de la Ética Pública, la cual empieza a regir a partir del año 2002, la ley. Pero era un órgano dentro de la Procuraduría General de la República. Como para explicarles un poquito, la Procuraduría General de la República no es el Ministerio Público, ¿verdad? Es el abogado del Estado. A través de nosotros defendemos los intereses del Estado. Entonces era un órgano, crear un órgano dentro de otro órgano que tenía unas competencias totalmente diferentes. Modifica esta ley, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y establece nuevas atribuciones en el combate a la corrupción. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Procuraduría General determinó poner una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque las competencias que nos había dado el legislador era no solo combatir, sino erradicar la corrupción. Nos había puesto la competencia de erradicar la corrupción. Es decir, era casi imposible, ¿verdad? Y dentro de un órgano especializado del Estado teníamos que determinar o establecer un órgano más pequeñito, ¿verdad?, que luchara y combatiera contra la corrupción, y no teníamos funcionarios para eso. En ese momento comenzamos siendo 2 procuradores para la lucha penal y administrativa de toda la corrupción en el país. 2 procuradores que tenían especialidad en penal. Pusimos la acción de inconstitucionalidad y en el año 2003 la Sala Constitucional dijo que efectivamente tenía que haber un órgano como nosotros dentro de la Procuraduría General de la República y que tenía la función de combatir y erradicar la corrupción. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Bueno, no nos dieron las herramientas y a partir de ese momento más bien nos pusieron más competencias. La Sala Constitucional dijo, porque nosotros teníamos competencias para todo lo que era el gobierno central, y ahora dice que vamos a ver a los funcionarios públicos, no solo del gobierno central, sino de los entes descentralizados, de las municipalidades, del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y a todos, también a todos los funcionarios públicos. Es decir, aumentó nuestras competencias y las delimitó con la Contraloría General de la República, porque vamos a tener competencia en todo lo que la Contraloría General de la República no tenga competencia, que es en el manejo de los fondos públicos y de la hacienda pública. Entonces, el artículo 3, inciso H de la Ley Orgánica de la Procuraduría vino a establecer nuestras nuevas funciones: realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y transparencia en el ejercicio de la función pública, sin perjuicio de las competencias que la ley le otorga a la Contraloría General de la República, así como, entonces, no solo nos puso competencias administrativas, sino que además denunciar y acusar ante los tribunales de justicia. Oigan, denunciar y acusar. Denunciar, sí, usted presenta la denuncia. Acusar, tenemos las mismas competencias que el Ministerio Público ante los tribunales de justicia, a los funcionarios públicos y a las personas privadas cuyo proceder expresen actos ilícitos vinculados en el ejercicio del cargo o con ocasión de este, en materias de competencia de la jurisdicción penal de Hacienda y de la función pública. Es decir, amplió
nuestras competencias tanto en materia administrativa como en materia penal. Dentro de este escenario, 2 procuradores, una secretaria, y en ese momento contratamos a un auditor para luchar y combatir contra toda la corrupción del país, ¿verdad? En ese momento se crea la ley contra la corrupción y vienen los casos de corrupción de expresidentes de la República. Los mismos que crearon y propiciaron la ley contra la corrupción son los que posteriormente iban a ser los funcionarios que nosotros mismos íbamos a estar investigando administrativamente y penalmente, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para prevenir la corrupción? Bueno, les cuento la historia. Comenzamos con 2 procuradores. Posteriormente y hasta este año fuimos 5 procuradores. 2 en materia administrativa y 2 en materia penal y un coordinador, con 3 secretarias y con 5 asistentes. Y ahora vamos a ver un poco de estadísticas para ver todo lo que hemos hecho a través de estos años. Les digo que hasta hace unos meses, porque a partir de hace 2 meses se contratan a 5 procuradores más, ahora somos 10, y se contratan a 5 asistentes más y una secretaria. Entonces, pero igual, para luchar y combatir contra la corrupción es sumamente difícil esa tarea, y además los medios, el legislador no nos dio todos los medios. Yo creo que tenemos que tener una oficina no solo que combata la corrupción desde sus instancias como abogados, sino un equipo interdisciplinario para que podamos hacer mejor nuestro trabajo. Bueno, ¿cómo prevenimos la corrupción? Mediante capacitación del sector público sobre temas de corrupción. Nosotros damos charlas sobre ética y probidad en el ejercicio de la función pública porque creemos que capacitando en valores y en principios éticos vamos a poder luchar más contra la corrupción. Y es muy triste cuando llega a nuestras oficinas personas que estamos investigando y dicen: yo desconocía esta ley o estas normas que me están rigiendo. Es triste ver ministros, gerentes de instituciones autónomas que lloran ante las oficinas de uno cuando lo están investigando y no sabían realmente, o dicen no saber el contenido de la ley contra la corrupción y las reglas que le rigen. Por eso es muy importante capacitar en materia de lucha contra la corrupción. También damos charlas sobre delitos funcionales, porque como les decía, los funcionarios públicos estamos expuestos a caer no solo en faltas administrativas, sino también en delitos de función pública. Y la experiencia que tenemos ahora nosotros es que se ha especializado tanto el denunciante que cuando denuncian ante nosotros, esa denuncia llega no solo a la vía administrativa, sino que pasa al Ministerio Público como una denuncia penal, porque tal vez un conflicto de intereses puede generar en un delito de incumplimiento de deberes, ¿verdad? Entonces, vean lo importante que es capacitar al sector público en la lucha contra la corrupción. Las denuncias administrativas de actos de corrupción y los conflictos de intereses. Tal vez los conflictos de intereses es en lo que más cae el funcionario público en Costa Rica, porque muchas veces lo que hace es valerse de su puesto para favorecer los intereses privados o de sus amigos. Y nosotros partimos que el funcionario público no solo debe conocer las normas que le rige, porque hay disposición interna en el Código Procesal Civil donde establece cuál es la normativa que regula las abstenciones del funcionario público, pero también tenemos que no generar dudas sobre nuestra imparcialidad. El funcionario público no puede ser imparcial, no puede ser parcializado, más bien tiene que ser imparcial y objetivo. Y muchas veces conocemos asuntos de personas que son amigos nuestros. ¿Y qué imparcialidad vamos a tener en ese momento? Si, aunque usted diga, yo puedo ser muy imparcial, muy objetivo,
puede ser que no lo sea. Entonces podemos generar dudas sobre nuestra imparcialidad. El funcionario público es una persona que en todo momento tiene que actuar bien sobre el objetivo de la institución en la que trabaja, el objetivo del Estado costarricense y además rindiendo cuentas en todo momento satisfactoriamente. Bueno, ¿cómo prevenimos la corrupción? Recibimos denuncias de actos de corrupción, de falta de ética y probidad en el ejercicio de la función pública y además recibimos consultas de temas de corrupción. En nuestra oficina llaman diariamente personas a que les indiquemos ciertos temas o los orientemos para que en algún momento van a tomar una decisión para ver si nosotros podemos orientarlos en favor o en contra de tomar decisiones erradas. Entonces, tenemos un sistema de consultas telefónicas para que las personas puedan consultarnos a través del teléfono. Emitimos acciones de recomendación. Nuestras investigaciones muchas veces detectan posibles faltas éticas de funcionarios públicos, pero si solo dejamos ahí, la institución no se da cuenta que están fallando en ciertos temas, por lo que hacemos acciones de recomendación generalizadas para que el funcionario público sepa qué es la normativa que le rige y cómo deben actuar ante determinados asuntos. Esas acciones de recomendación han generado posteriormente, ¿verdad?, modificaciones internas en las instituciones y hasta normativa legislativa, ¿verdad? A la Asamblea Legislativa le recomendamos que no se nombrara a familiares de diputados dentro de las mismas oficinas de ellos y ya esa disposición se hizo norma en la Asamblea Legislativa. Entonces nuestras recomendaciones calan en las instituciones públicas. Estas son las denuncias, les pongo un cuadro de las denuncias del 2014 al 2018. Iniciamos, bueno, en el 2000, la ley se creó en el 2002. Nosotros iniciamos funciones en el 2004, ¿verdad? Después de la acción de inconstitucionalidad que fue resuelta en el 2004, pero 10 años después recibimos 99 denuncias en el 2014. Denuncias no, capacitaciones. Damos 99 capacitaciones, en el 2015 104, en 2016 108 y así sucesivamente, y hemos logrado capacitar a 13.464 personas, funcionarios públicos y también funcionarios privados, porque muchas veces se les invita también a nuestras charlas. Detrás de un funcionario público, por lo general, hay una persona privada que da la dádiva, ¿verdad? También, entonces, no solo debemos capacitar al sector público, sino también al sector privado. ¿Cómo detectamos la corrupción? Realizamos investigaciones preliminares de actos de corrupción, falta de ética o transparencia en el ejercicio de la función pública. Estas investigaciones, aquí están los cuadros, en el 2014 se recibieron 120, en el 2015 172 y así sucesivamente. Este año 2018 al 28 de noviembre llevamos 212 denuncias de posibles actos de corrupción o falta de ética o probidad en el ejercicio de la función pública. Antes, el denunciante venía de denunciar al alcalde que le había cortado un arbolito frente a la casa. Ahora no, ahora son actos realmente de corrupción, ¿verdad? Entonces tanto nos hemos especializado nosotros, los tribunales de justicia, como los denunciantes. ¿Y quién es la persona que conoce al interno de una institución qué es lo que está pasando? El mismo funcionario público que ve los actos de corrupción que cometen sus jefes o sus compañeros. Y estas son las personas que vienen ante nosotros, o las personas privadas que vienen ante nosotros a denunciar esos actos de corrupción. Actualmente, como les digo, tenemos 212 denuncias, pero algo importante que quiero comentarles es que, si bien es cierto, el legislador nos dio esta competencia de detectar la corrupción y erradicarla,
no nos dio la competencia de hacer los procedimientos administrativos disciplinarios. Entonces nada más hacemos las investigaciones. Y es muy frustrante cuando usted termina su investigación, determina que una persona pudo haber cometido un acto de corrupción, lo manda a la administración para hacer el procedimiento administrativo disciplinario y lo absuelven. O no importa, no le hacen el procedimiento administrativo, ojalá lo absuelvan porque determinaron mediante un procedimiento administrativo que el hecho no se consumó, ¿verdad? Pero se hacen las investigaciones, se manda a la administración y las administraciones muchas veces no hacen nada. Otras administraciones sí hacen lo correspondiente. El legislador debió además darnos la competencia de hacer las investigaciones nosotros, de inhabilitar a los funcionarios públicos y de sancionarlos. Como parte de sus sanciones, la inhabilitación también, ¿verdad? Porque recuerden que la consecuencia de violación al deber de probidad es el despido sin responsabilidad patronal. No todo está perdido, muchas denuncias sí calan. Por lo general, las denuncias contra ministros de gobierno, gerentes, nosotros tenemos mucha credibilidad y cuando llegan ante nosotros y las mandamos ante ciertos presidentes, sí remueven del cargo a las personas que cometen los presuntos actos de corrupción o falta de ética o transparencia en el ejercicio de la función pública. Y como les decía, estas denuncias no solo se quedan en el ámbito administrativo, sino que ahí sí tenemos competencia nuestra para mandarlas directamente al Ministerio Público y ahora vamos a ver que nos apersonamos a los procesos como víctimas, querellantes o actores civiles, ¿verdad? Entonces, eso es importante en relación con ese tema. ¿Cómo sancionamos la corrupción? No la podemos sancionar, como les decía, porque el legislador no nos dio esa competencia, pero sí remitimos ante las administraciones las investigaciones que hacemos para que se inicien procedimientos administrativos disciplinarios o sancionatorios. Denunciamos penalmente ante los tribunales y además, como les decía, participamos en esas tres condiciones, como víctimas, querellantes o actores civiles. Y además, algo muy importante que les voy a hablar, cobramos el daño social. El daño social es el daño que produce la corrupción. ¿Cuántos procesos penales llevamos nosotros? También del 2014 eran 990, en el 2015 1175, en el 2016 971 y así sucesivamente. Tenemos del 2014 a la fecha 5.502 procesos penales. Cuando no éramos tantos procuradores, los procuradores que nos dedicamos al área administrativa, llevábamos por lo general unas 250 denuncias penales, además de las denuncias administrativas, ¿verdad? Ahora, por dicha, tenemos procuradores penales, especialistas solo en lo penal, y llevan esas denuncias. De estos procesos que nos ingresan, no todos podemos asumirlos, ¿verdad? Porque es extremadamente imposible que los asumamos todos, pero a los que asumimos por lo general son los de mayor importancia, los peculados, malversaciones, nombramientos ilegales, por lo general, y muchos otros más, y en todos ellos sí llevamos, no solo podemos apersonarnos, como le decía, como víctimas, sino como actores civiles o querellantes. Nosotros creemos que los actos de corrupción son un factor detonante del aumento de la pobreza, ya que atrasa el desarrollo de los pueblos y genera costos injustos. Además, que la corrupción desacredita la autoridad y reduce la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Contrae el crecimiento económico, quebranta la confianza del ciudadano en los servidores públicos y en la calidad de los servicios, produce un deterioro de valores éticos, menoscaba la calidad de vida de los habitantes e incide directamente en la eficiencia del Estado. Además, crea desconfianza en la justicia, provoca evasión impositiva y desequilibrio en la distribución de las riquezas y el poder.
y hace parecer como legítimas conductas que no lo son. Tiene repercusiones no solo al interno del país, sino a nivel internacional y desprestigia nuestra imagen, ¿verdad? Y crea una percepción de la corrupción diferente a la que se tiene y afecta la inversión extranjera. Por eso, porque los actos de corrupción crean daño a la sociedad, es que Costa Rica y la Procuraduría de la Ética Pública introduce el concepto de corrupción, que la corrupción produce un daño social. Bueno, yo les quiero decir una cosa, los actos de corrupción ojalá se quedaran solo en uno, pero como les decía, afectan no solo a uno mismo, sino a la institución en la que uno trabaja. Cuando nosotros vemos en titulares que funcionario de la Procuraduría comete un acto de corrupción, no solo está afectando a usted mismo, sino a la institución en la que trabaja y a su familia. En los últimos casos de corrupción en Costa Rica, tal vez los más sonados, donde hay de por medio personas de gobierno, ¿qué es lo que pasa en las familias? Y yo lo viví en el colegio de mis hijas. En el colegio de mis hijas estaba la hija de un exministro y ella estaba muy orgullosa de que su papá era ministro y le hablaba a todo mundo de su papá ministro. Cuando el papá cae en un posible acto de corrupción, le hacen bullying a la chiquita en el colegio y la tuvieron que sacar del colegio, fue tremendo. Entonces, los actos de corrupción no solo nos afectan a nosotros, afectan a la familia, a la institución y al país en general. Porque entonces en titulares internacionales, ministro X cae en actos de corrupción, expresidente de la República cae en actos de corrupción. ¿Y qué es lo que se dice? Ya no hay credibilidad en el gobierno, no hay credibilidad en las instituciones y en las personas y en los funcionarios públicos que estamos tan desprestigiados, ¿verdad? Por eso, por actos de corrupción de algunos pocos que posiblemente, y yo creo así, yo considero que el funcionario público no es corrupto, muchas veces desconoce la normativa que le rige. Y espero seguir creyendo eso, ¿verdad? Que es falta de capacitación en esos temas. Bueno, entonces la corrupción produce un daño. El concepto de daño hemos elaborado nosotros en la Procuraduría como aquel menoscabo, afectación, detrimento, disminución o pérdida del bienestar social dentro del contexto del derecho a vivir en un ambiente sano, ocasionado por un hecho de corrupción, el cual sufre injustamente una pluralidad de individuos al producirles una afectación material o inmaterial en sus intereses difusos o colectivos, ante lo cual surge el deber de reparar. Bueno, este concepto de daño social tiene fundamento en el artículo 50 de la Constitución Política, porque dice que el Estado procurará el mayor bienestar de todos los habitantes del país, organizado y estimulando la producción y el más adecuado reparto de las riquezas. Pero dice, toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por ello está legitimada para denunciar actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. Este concepto, aquí vemos varios conceptos, un mayor bienestar, también el que la persona tiene derecho a un ambiente sano, es decir, a un ambiente libre de corrupción, porque el ambiente no solo es el ambiente que ecológicamente conocemos, ¿verdad?, sino un ambiente sano, libre de corrupción, y esa persona está legitimada cuando se afecte ese derecho fundamental a reclamar y pedir reparación del daño causado. El bienestar social, como les decía, entonces va a ser el interés difuso o colectivo que se va a tratar de proteger, y dice, por lo general el bienestar social está referido al conjunto de sentimientos, satisfacción material e inmaterial que producen las personas y colectividades, una serie de condiciones materiales que no pueden reducirse a los ingresos económicos,
sino que incluye otras dimensiones importantes como la salud, la educación, los servicios, la infraestructura, la vivienda, la seguridad y el entorno. Es decir, cuando un acto de corrupción en una institución de salud afecta, no se va a afectar solo la institución, se van a afectar todos los usuarios de ese servicio y se va a afectar la salud. Cuando se afecta la educación también y hay un acto de corrupción en una institución relacionada con educación, se va a afectar todos los usuarios de ese servicio. Es decir, vamos a tener una afectación a los intereses no de una persona, sino de un grupo generalizado de personas que llamamos los intereses colectivos o difusos. La Sala Constitucional, en el voto del 2000, el 41, de las 16 horas 30 minutos del 4 de enero del 2000, establece el derecho a un ambiente sano y tiene un contenido amplio que equivale a la aspiración de mejorar el entorno de vida del ser humano de manera que desborda los criterios de conservación natural, como les decía, para ubicarse dentro de toda esfera en la que se desarrolle la persona, la familiar, la laboral, la del medio el cual habita. De ahí que se afirme que se trata de un derecho transversal, es decir, que se desplaza a todo lo largo del ordenamiento. Y según el concepto de la Real Academia Española, el ambiente es un conjunto de circunstancias físicas que rodean al ser humano. Por eso decimos que, con base en el artículo 50 de la Constitución Política, los costarricenses tenemos derecho a un ambiente sano, libre de corrupción. El artículo 41 de la Constitución establece que cuando alguien comete un daño, tiene que repararlo. Ese mismo fundamento está contenido en el artículo 1045 del Código Civil, que dice: todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia causa a otro un daño está obligado a repararlo junto con los perjuicios. Tenemos entonces que este daño que habla el artículo 1045 del Código Procesal Civil va a ser tanto el daño patrimonial como el moral y también el daño social. Para que se proceda a la reparación del daño social se va a requerir la existencia de un hecho punible, un hecho de corrupción. Entonces, ya no estamos hablando del ámbito administrativo que vemos nosotros, sino del ámbito penal, cuando ya las denuncias nuestras no solo llegan a la vía administrativa, sino trascienden a la vía penal y estamos ante un proceso penal por un delito de función pública y el hecho punible es un hecho de corrupción. Ante esa situación hay una afectación al interés colectivo y se tiene que probar cuál es esa afectación al interés colectivo y difuso, y eso nos da fundamento a través del artículo 38 del Código Procesal Penal de establecer una acción civil por daño social. Este artículo establece que la acción civil podrá ser ejercida por la Procuraduría General de la República, pero la Procuraduría en las acciones civiles por daño social nos da la competencia a nosotros, Procuraduría de la Ética Pública, para interponer una acción por hechos punibles que afecten los intereses colectivos o difusos. Los tribunales ya han establecido jurisprudencia, el Tribunal Penal de Hacienda, donde reconoce que hay una afectación a los intereses difusos de la colectividad, que hay un derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción, ya calado en los tribunales ese concepto, ¿verdad? Y a determinar, con base en el artículo 50 de la Constitución Política, que resulta del recibo el reclamo por daño social. Es un logro muy grande porque ya los tribunales, como les decía, ya tienen incorporado las peticiones de la Procuraduría por las acciones civiles por daño social y en todos los casos que se presentan resuelven a favor del daño social. Pero ese daño no solo se puede cobrar en un proceso penal, sino previo al proceso penal. Podemos ponernos de acuerdo
y en un proceso abreviado el imputado, ¿verdad?, el investigado, puede aceptar pagar cierto monto en los delitos de función pública y los delitos de corrupción por daño social. Muchos no llegan a un proceso penal, ¿verdad?, término en proceso penal, pero sí hay condena en lo que es el daño social. En esta sentencia penal del 2013, viene desde atrás, ¿verdad? Bueno, les decía, antes les había hablado que ya se había establecido que había fundamento para el cobro. Pongamos la siguiente. En esa, el actor civil, que fue la Procuraduría, gestionó a su favor la condena en cuanto a daños ocasionados que pretende la reparación del daño social. En cuanto al daño, se señala en honor objetivo, vean qué importante, el honor objetivo, el prestigio o reputación como valores fundamentales tutelables en las instituciones del Estado. Estamos hablando de instituciones del Estado y se habla de honor objetivo, prestigio, reputación como valor fundamental tutelable. Esos son los intereses difusos, ¿verdad? De esta manera, el derecho a la reputación como derecho fundamental consiste en la percepción exterior de los demás hacia las instituciones estatales que administran justicia y seguridad vial. De manera que lo pertinente es la tutela del honor objetivo, de manera que el Poder Judicial y el Ministerio de Obras Públicas pueden recibir un daño de este tipo. Los funcionarios en este caso eran unos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y funcionarios del Poder Judicial. Y en la siguiente habla que existió una conducta delictiva de estos funcionarios que afectaron la reputación de las instituciones, de estas dos instituciones, para las que ellos trabajaban, y la credibilidad, afectó la credibilidad porque estaban involucradas en un caso de corrupción. Como les decía, es decir, no solo los casos de corrupción nos afectan a nosotros, afectan también a la institución en la que trabajemos. Sin lugar a dudas, existe un menoscabo en la reputación del Poder Judicial y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Este juez o este tribunal determinó que existió una conducta delictiva, la siguiente. Determinó que se declaró con lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por la Procuraduría y a uno de los imputados se le condenó al pago a favor del Estado de 15 millones de colones por daño social y al otro se le condenó a pagar a favor del Estado 8 millones de colones por daño social. Ya llegamos a sentencia, una condena penal y además una pena por daño social. Estos son algunos casos en los que hemos cobrado daño social. El primero era del Bertier Evi, una empresa de recolección de basura. Ahí cobramos $19,000 por daño social. En el caso del INA, del gerente del INA, se cobraron $524,000 por daño social. En el caso ICE Alcatel, uno de los casos de los expresidentes nuestros llevados a los tribunales de justicia, se cobró por daño social $13 millones, 324,451, y porque fue un escándalo también internacional, ¿verdad? Y no solo había muchos implicados en el asunto y empresas transnacionales también que estaban implicadas en el asunto. En el caso Caja Fichel, donde hubo una afectación también a una de las instituciones más emblemáticas del país, la Caja Costarricense de Seguro Social, se cobró por daño social $8,659,823. Entonces, esto para decirles que efectivamente la corrupción produce un daño y si bien es cierto, hay que repararlo, las secuelas que dejan los actos de corrupción no se reparan con dinero, ¿verdad? Todavía recordamos los casos de corrupción en Costa Rica y todavía estamos viviendo las secuelas de eso. En el caso de la Caja todavía hay implementos que están metidos en una bodega
que se compraron de más y no se pudieron utilizar. Eso es lo que pasa y todavía estamos viendo eso en nuestro país. La Procuraduría de la Ética Pública, la oficina que yo represento, en este momento lucha contra la corrupción y ha adquirido el reconocimiento como una oficina anticorrupción del Estado costarricense. Todos los casos que actualmente pasan en el país se denuncian ante la Procuraduría. Lo primero que dice cuando hay un caso de corrupción, lo vamos a mandar a la Procuraduría de la Ética. Bueno, nosotros también asumimos casos de oficio, no necesitamos que nos lo manden, asumimos casos de oficio y muchos de los últimos casos de corrupción los estamos llevando. El caso del cemento chino es uno de los que tenemos en nuestras oficinas y ese es uno que cada día cobra más importancia en nuestro país y estamos viendo las consecuencias. Tenemos credibilidad a nivel administrativo, a pesar de que nuestros informes no son vinculantes y las administraciones pueden o no hacer procedimiento administrativo disciplinario contra los funcionarios que después de hacer la investigación determinamos que tienen una falta al deber de probidad o falta de ética o transparencia en el ejercicio de la función pública. A pesar de eso, impactan en las instituciones y si no hacen procedimiento administrativo disciplinario, impactan más. Y esa es nuestra experiencia. La gente se da cuenta de cuando una investigación nuestra llega ante las autoridades, es una investigación privada, confidencial, hasta tanto no se tome una decisión de imponer una sanción o una decisión de no iniciar procedimiento administrativo. Una vez que ya deja de ser confidencial, se da a la opinión pública y impacta muy negativamente cuando no se hacen las investigaciones en las administraciones que nosotros solicitamos. Entonces, como les decía, a pesar de que no sean investigaciones vinculantes o procedimientos vinculantes, sí impactan en las instituciones y en los funcionarios públicos. Y tenemos el caso de un expresidente o expresidenta, no voy a decir si era hombre o mujer, que después de un informe de nosotros por unas cartas de recomendación que habían emitido el expresidente de la República y un ministro de Estado, su gobierno en cuanto a corrupción subió mucho los índices como un gobierno corrupto, ¿verdad? Porque no hizo caso a lo que habíamos nosotros determinado. Hay un posicionamiento y reconocimiento a nivel judicial del concepto de daño social, eso es muy importante porque ya no tenemos ni que explicarlo, ya los tribunales de justicia simplemente lo que hacen es condenar en caso de que tenga que condenarse por daño social y el juez como perito de peritos establece el monto o se establecen peritos especiales para eso. La Procuraduría, además de la ética, es un ejemplo a nivel internacional como una buena práctica en cuanto al cobro del daño social. Hemos estado en foros internacionales, en Naciones Unidas y en la OEA también, hablando y en diferentes países sobre daño social y contribuimos al fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho. Bueno, somos conscientes de que la corrupción es un mal que carcome a la sociedad, por lo que en la lucha contra la corrupción, falta de ética y probidad en el ejercicio de la función pública, debemos unir esfuerzos. ¿Quiénes? Procuraduría, Ministerio Público, Contraloría, todas las instituciones del Estado, el Colegio de Abogados también, todos los funcionarios públicos y personas privadas, porque si no estamos unidos, no vamos a luchar contra este flagelo. Muchísimas gracias.